4 minutos de la noche, aquí estamos en la transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 52 de la emergencia por el coronavirus. Lo anunciado, vamos a continuación a conversar con el ministro de Educación, Martín Benavides. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, creo que el tema se cae de maduro y de obvio. ¿Cuál es la performance, el primer balance que usted puede hacer en el programa de hoy respecto a los colegios privados? Si existe un porcentaje de colegios que ya ustedes tienen mapeado, que están informando a los padres de sus gastos y por ende informando que la pensión se reduce y qué casos no, por favor. Sí, bueno, en realidad lo primero que nosotros quisiéramos dejar en claro es que hemos desde el primer momento tratado de que padres de familia e instituciones educativas se pongan de acuerdo en relación a sus contratos, el vínculo que existe entre unos y otros. Lamentablemente nosotros vinimos observando que había muchas rupturas, digamos, de diálogos, habían de parte de instituciones educativas privadas una falta de información de los padres y madres de familia, y en ese sentido hemos sacado este decreto legislativo que ha sido recién el día de ayer publicado, donde claramente señalamos que las instituciones educativas tienen la obligación de ser transparentes con los papás y mamás, poniendo en claro cuáles son los costos que están asociados a su tarea, digamos, educativa, diferenciando en aquellos costos que se daban en la etapa presencial y aquella que se da en la etapa no presencial. El objetivo de eso es que quede claro cómo se está componiendo, digamos, esa pensión, y por otra parte que quede claro también que en la eventualidad que existan prestaciones que ya no se están dando porque en la etapa no presencial ya no se dan, eso debería reflejarse en una rebaja de la pensión. Esta información los colegios le tienen que dar a los padres en un máximo de 7 días. ¿Contados desde exactamente cuándo? Desde que salió el decreto legislativo, o sea, el día de ayer. Ayer, ya. Entonces van 2 días. Sí, y una vez que se da esa información, los colegios tienen que comunicar a los papás cuál es, digamos, la situación, si es que van a llegar a una reducción de las pensiones, si es que no van a llegar a una reducción de las pensiones, de manera tal de que los papás con esa información puedan tomar las decisiones sobre su continuidad o no en la institución educativa, ¿no? Ahora, es importante la información que consignen los colegios privados porque tiene carácter de declaración jurada, según señala la norma, y va a haber una fiscalización posterior. ¿Quién hará la fiscalización? Y sobre todo, ministro, ¿cuáles serán las consecuencias de un colegio privado que o se resista a transparentar sus gastos y por ello a rebajar sus pensiones? Es una cuestión lógica. O cuyas cuentas no cuadren. ¿Cuál, repito, la fiscalización primero, quién la hará y luego las consecuencias? Sí, para este tipo de situaciones vamos a trabajar de manera coordinada el Ministerio de Educación e Indecopi, el Ministerio de Educación a través de la SUGELS, Indecopi a través de su Oficina de Protección al Consumidor. Estamos ya trabajando de manera coordinada. Y lo que vamos a efectivamente a supervisar, porque esta es una obligación supervisable, es que en primer lugar se dé la información y efectivamente en segundo lugar que esta información sea consistente con lo que está requiriendo el decreto legislativo en materia de presentación de costos y que esta información sea veraz, ¿no? Nosotros estamos diciendo en el decreto legislativo que vamos a reglamentar las sanciones que están asociadas a este incumplimiento, pero eso no significa que al día de hoy no se pueda sancionar antes que se reglamente este decreto legislativo, porque ya hay una ley de colegios privados que establece sanciones cuando hay un incumplimiento de presentación de información requerida. ¿Cuáles son? Cuando esa información es. ¿Cuáles son? Recuérdenos. Hay diferentes grados, desde una UIT, 10 UITs, 50 UITs, incluso puede llegar hasta el caso, digamos, un caso extremo que podría estar vinculado a una pérdida de la autorización de funcionamiento, que es un caso muy extremo, al que evidentemente la idea es que no se llegue, ¿no? Claro.
pero nosotros vamos a generar una tipificación adicional en el reglamento que vamos a sacar, ¿no? Pero al día de hoy, si es que al día 9 y no ha salido el reglamento, hay un incumplimiento, nosotros ahora, con la ley que ya existe, podemos empezar los procesos sancionadores, ¿no? O sea, pero en principio, la norma lo que busca es el acuerdo entre papás, mamás e instituciones educativas privadas, ¿no? Estamos tratando de generar una herramienta para que ese acuerdo se dé sobre la base del acceso a información, ¿no? Algo que no ha estado presente. Exacto, pero la norma ¿lo sugiere o lo coloca como obligación? Seamos claros en eso. ¿Sugiere un diálogo o dice, tienen que sentarse a dialogar y a negociar? La obligación es la de ser transparentes, en primer lugar, y a la presentación oportuna y veraz de los costos de los colegios privados, ¿no? Ajá. Ahora, usted está diciendo entonces esta noche que pasados los 7 días, en el día 8, con la ley que ya existe, van a comenzar a aplicar sanciones. Así. Con esa claridad. No, se va a analizar los casos, ¿no? Se va a verificar efectivamente si hay algún nivel de incumplimiento, y en función de ese análisis es que vendrán los procesos sancionadores, ¿no? Pero insisto, lo importante aquí, en primer lugar, es que unos y otros, padres y colegios, sepan que hay un deber de transparencia, que hay una situación ahora distinta porque van los papás a tener el derecho a acceder a información y ojalá que se produzca, digamos, un acuerdo, ¿no? Porque acá lo que es importante proteger también es la situación de los niños y adolescentes, ¿no? En un caso extremo en el que el niño tendría... ¿Aló? Sí, acá estamos. Sí, en un caso extremo en el que, por ejemplo, por una razón económica tendría que haber un traslado, eso ya es un costo para el niño. Nosotros vamos a responder positivamente si es que se quiere trasladar a un colegio público, pero la idea es que se garantice la continuidad del servicio educativo para ese niño en ese colegio, ¿no? Porque hay una relación de largo plazo que debería preservarse, ¿no? ¿Cuántos a la fecha pedidos de traspaso a la educación pública está registrando su sector? Al día de ayer eran aproximadamente 11.000 pedidos de traslado, ¿no? 11.000. Pero es importante ahí, Jaime, decir lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos diseñado un aplicativo que va a ser lanzado el día 8, 8 creo que es pasado mañana, viernes. Pasado mañana, y los papás y mamás que están interesados en trasladarse a los colegios públicos tienen que registrar la información de su hijo, de su hija, su dirección, de manera tal que nosotros como Estado, como Ministerio de Educación, podamos saber cuál es la demanda existente, en qué zonas está esa demanda y podamos responder de manera oportuna y con la calidad que se espera a esa nueva demanda educativa, ¿no? Probablemente esta pregunta le suene un poco anticipada en la línea de tiempo, pero ustedes como Estado planifican las cosas. Tienen 11.000 pedidos de traslado al día de ayer, es lo que usted nos está diciendo. Pero, a ver, ¿están previendo infraestructura? Me explico mejor. Es casi un hecho, salvo que salga la vacuna y, en fin, eso correrá también su tiempo, es casi un hecho que esos alumnos que están pidiendo el traslado van a ocupar una carpeta, una escuela, y mi pregunta es si están calculando eso para el 2021, que es cuando ya habrá, es lo que se anticipa, una presencia o una educación presencial. ¿Tienen las instalaciones suficientes para acoger a esos 11.000 estudiantes cuando toque el momento? ¿Están previendo comprar las mismas instalaciones, adquirirlas de aquellos colegios privados que no están operando por su propia incapacidad de asumir la educación virtual? ¿Cómo está viendo ese futuro? Bueno, lo estamos viendo con toda la responsabilidad, ¿no? Y para eso necesitamos tener una estimación muy clara de la demanda existente. Yo creo que los 11.000 casos no van a ser los casos finales. Van a ser van a haber probablemente mucho más demanda, y nosotros tenemos ahí 3 mecanismos, ¿no? El primero es, en la actualidad había, digamos, espacio en los colegios públicos, podemos absorber parte de esa demanda.
En segundo lugar, vamos a mirar los dobles turnos, que también es una posibilidad en los colegios existentes. Y una tercera posibilidad es, a través de la plataforma virtual, hacer un paquete de educación virtual específico, con tutores específicos para el resto, digamos, de población que no estemos en capacidad de absorber, digamos, en los colegios existentes, ¿no? Como este es un año, digamos, de educación a distancia, y como la plataforma Aprendo en Casa es una plataforma que está teniendo resultados positivos, ahí tenemos una herramienta importante para poder también absorber a esta nueva demanda que existiría en colegios públicos, ¿no? Y estamos viendo qué ocurriría el 2021 cuando toda esta situación se estabilice, ¿no? Tenemos que ser ahí muy precisos, ¿no? Ahí digamos que usted sabe que los recursos públicos se tienen que vincular a necesidades muy concretas, y en esta incertidumbre de no saber cuántos son, estamos tratando por eso de cerrar, digamos, cualquier espacio de desconocimiento con este aplicativo que nos dé una idea de la demanda, al menos por el año 2020, ¿no? Claro, y con eso empezar a tomar decisiones, pero es algo que no deben de dejar de mirar, es mi modesta sugerencia. Vamos a la pausa, ministro, solamente 2 minutos, y seguimos conversando sobre un tema muy importante, y es que esto se constituye, y seamos honestos y francos, en una mega crisis. Una mega crisis que tiene ya crisis particulares: la crisis de la educación, la crisis de la salud, la crisis económica, la crisis productiva. Cada una escribe un capítulo en esta mega crisis. Regresamos con el ministro de Educación. Conversamos con el ministro de Educación, Martín Benavides, y a propósito de la plataforma Aprendo en Casa, ministro, quería comentarle una situación que, si bien es particular respecto a la educación pública, podría estar repitiéndose en otros lugares del país. Nos comentan la situación en un sector de Coyique, que la gente, evidentemente, como se ve en muchos lugares del país, está desesperada, no tiene plata. Algunos pueden seguir el programa por teléfono, por radio. La mayoría tiene prepago, no puede recargar. En los colegios del Estado les piden hacer tareas, la gente no puede bajar los archivos, se les acaban los datos, los copian a mano, piden que impriman, entonces que abran por lo bajo clandestinamente. Han abierto cabinas de internet, y eso evidentemente es peligroso porque se van a otras casas, copian las tareas, los directores piden a los profesores que manden evidencia, o sea, toman fotos de trabajo de los niños que hacen, las mamás se desesperan. El cuadro es muy preocupante. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, que espero que sea un caso particular, ¿no? No conozco exactamente, digamos, dónde está ocurriendo esto. Me gustaría saber, ¿no? Coyique. Claro, pero Coyique, digamos, es, digamos, una zona bastante no es grande. difícil anticipar que hay lugares donde la señal de internet es mala, ¿no? Claro, pero eso no es el problema, ¿no? Claro, el problema es que se generen estos comercios, digamos, asociados a esa necesidad, y que se esté lucrando con la necesidad de las personas, ¿no? Exacto, y los niveles de estrés, ¿no? O sea, los niveles de estrés agudos, donde piden esta tarea, piden esta otra, se me acabaron los datos. Ahí podrían llegar las tablets, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van las tablets a todo esto? Mire, en realidad acá hay varias cosas en el problema que has comentado, ¿no? O sea, el primero es que evidentemente tenemos un problema que lo hemos reconocido desde el inicio, que es que hay problemas de conexión a internet y de ausencia de plataformas en los quintiles de pobreza de zonas urbanas y en las zonas rurales, casi en el 100% de las zonas rurales, ¿no? Nosotros estamos para eso con este proyecto de tablets, que es un proyecto que está siguiendo todos los pasos que tiene que tener un proceso de contratación pública de esta envergadura, que inicia con el control concurrente de la Contraloría, las especificaciones técnicas. Estamos avanzando en todo eso, de manera tal de poder lo más rápido posible hacer la adjudicación de las tablets y que éstas estén, digamos, en estas zonas a las cuales queremos que lleguen inmediatamente, ¿no? El otro tema está vinculado a este estrés, ¿no? Que has comentado, que evidentemente existe, no es algo. Claro, hay gente que no tiene bono, no tiene para comer, y les piden que impriman 20 hojas. ¿Usted comprenderá? Claro, sí, nosotros no pedimos ningún tipo de impresión ni nada de eso. Nosotros en las orientaciones pedagógicas, además, hemos señalado muy claramente que hay que tener mucho cuidado con cargar excesivamente a los niños, ¿no? Que hay
horas diferenciadas para el nivel inicial, para el nivel de primaria, para el nivel de secundaria, que es importante, digamos, preservar la tranquilidad, la salud emocional de los niños y adolescentes, y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Y tenemos que seguir convenciendo a un sistema educativo que ha estado muy acostumbrado al bombardeo de tareas y a un estrés innecesario en los niños y adolescentes, ¿no? Nosotros estamos muy cercanos a mucha teoría, a mucha investigación que señala que en la medida en que los niños y adolescentes estén emocionalmente tranquilos, sus procesos de aprendizaje van a ser mucho mejores, ¿no? Claro. Y eso lo estamos tratando de decir en las orientaciones pedagógicas que vamos sacando, ¿no? Dos dudas razonables que quedaron, y le pido respuestas cortas para poder abarcar los temas, un par de temas más que nos quedan, pero dos dudas razonables del segmento anterior respecto a los colegios particulares. La primera, si le bajan si los colegios, como ya están haciendo algunos, reducen la pensión por la transparencia que exige la ley, ¿qué pasa con los profesores? Porque allí se va a cargar inmediatamente el sueldo de los profesores, una rebanada. ¿Se está pensando en algún tipo de bono, algún tipo de crédito, algún tipo de suplencia que pueda compensar ese muy probable desequilibrio económico para los profesores? Ahí lo que tiene que demostrar los colegios es que el trabajo de los profesores no se ha detenido, no es una prestación que se ha dejado de dar, y por lo tanto, si hay una reducción de pensión no podría deberse al trabajo de los profesores. Nosotros hemos venido diciendo desde el primer momento que la educación no presencial es una forma válida del servicio educativo, y los profesores que estaban acostumbrados a una manera de trabajar de forma presencial están haciendo un esfuerzo enorme. En la gran mayoría de los casos, puede que hayan casos particulares ciertamente, para poderse adaptar a esta lógica no presencial. Ese es un costo que se mantiene en la actividad no presencial de la educación. Por lo tanto, es un costo que no se puede dejar de asumir, es una prestación existente. Lo que hay que analizar es aquellas prestaciones que no se van a dar, ¿no? Movilidades, alimentación, actividades extracurriculares, probablemente algunas inversiones que algunos colegios querían hacer en un futuro, algunos planes de crecimiento. Todo eso tiene que ser reevaluado. Estamos en un año de emergencia, todos esos planes de crecimiento, de aumento de la capacidad de... Ahora, ministro, sí se han producido recortes en los sueldos de algunos profesores, ¿eh? O sea, ¿eso está bien para usted? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es Bueno, habría que ver las razones por las cuales se ha dado, digamos, ese recorte, ¿no? Eso puede ser un tema más laboral, ¿no? Por el lado pedagógico, nosotros podemos decir... ¿Por qué? Por las horas, dice usted, por las horas. Entonces, antes trabajabas 10 horas, ahora trabajas 5, Por ¿así? eso es lo que nosotros estamos diciendo, que no es necesariamente así, ¿no? Porque hay profesores que probablemente estén con menos tiempo de interacción con los estudiantes, pero la preparación de todo el servicio no presencial puede ser incluso mucho más demandante que hacerlo de manera presencial. Eso es bien importante y es una de las razones por las cuales nosotros estamos confiados en este decreto legislativo, porque lo que va a mostrar de manera transparente son los costos de los colegios y las diferencias que existen entre unos y otros. Hay colegios que son muy chiquitos y que probablemente todos los costos sean la planilla. Más el alquiler, digamos, de la casa. Ahí, digamos, no tienes dónde bajar, ¿no? Ahí estás en una situación difícil, pero los papás van a tener que entender esa situación. Pero probablemente es un problema porque primero hay colegios que pueden estar inflando sus costos y lo ponen en la declaración y dicen, mira, esto es mi gasto, ¿no? Bueno, pero es declaración jurada, ventanas, ¿no? 50.000 soles. No, pues esa es declaración jurada. Ya. Es un delito. Faltar, digamos, claro, es un delito, ¿no? Es un delito. Eso es penalmente sancionable. Es un delito primero penal y también es una falta administrativa, ¿no? Ahora, lo otro es una duda de los padres. Este diálogo que invita, convoca, obliga a la ley, nos ha dicho usted, ¿se manifiesta en una reunión, en un intercambio de opiniones? ¿Qué pasa si dicen, acá están mis costos, esto es y punto? Y resulta que cuadra la declaración. Si alguien quiere discutir esos costos, ¿tiene una instancia donde recurrir? El papá, la mamá va a tener un proyecto de acuerdo de parte del colegio, ¿no? El papá puede decidir aceptarlo o no aceptarlo. Si no lo acepta, o si lo acepta, incluso en esas circunstancias también puede, digamos, presentar algún tipo de cuestionamiento ante Indecopi o ante el UGEL, porque no está de acuerdo con lo planteado, pero igual acepta
esa propuesta del colegio porque quiere garantizar la continuidad del servicio de su hijo. Pero puede darse también la opción de que no lo acepte, sea porque no está de acuerdo o porque no tiene los recursos, y en ese caso tiene el derecho, digamos, de poder solicitar la devolución de los pagos que ha hecho, de la devolución de la cuota de ingreso de manera proporcional al tiempo que ha estado el estudiante, ¿no? Y ahí, digamos, se va a generar otra negociación, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre, digamos, en esa situación, ¿no? Ya, pero la fiscalización que ustedes van a hacer desde el día 8 va a ser, digamos, previo análisis, pero, digamos, rápida, ¿no? Porque estamos hablando de una situación muy delicada. Por supuesto, nosotros ya estamos generando los sistemas de información para poder saber en qué colegios se lleva la presentación de lo que se demanda en el decreto legislativo, de manera tal de actuar rápidamente, ¿no? Finalmente. Tenemos otro mecanismo de supervisión también en curso, ¿no? Que es la presentación de los planes de recuperación de los colegios privados, que también ya venció el plazo, aproximadamente un 60% lo han presentado, y estamos ahora analizando esos planes para saber si se adecúan a las orientaciones pedagógicas que el Ministerio de Educación planteó. Es decir, estamos entrando a ¿cuáles? ¿Referido a la educación virtual? ¿Referidos a Aprendo en Casa? ¿Cuál exactamente? A los colegios privados, a la forma como los colegios privados van a enfrentar la emergencia. Y cómo esa propuesta pedagógica es consistente con lo que el Ministerio de Educación solicita. Finalmente. O sea, en resumen, estamos iniciando una fase de supervisión muy activa de la calidad de la educación en los colegios privados, no tanto por el lado de lo que está ocurriendo en materia de la propuesta pedagógica de los colegios y cómo se adecúa a las expectativas planteadas por el Ministerio de Educación, y por otra parte también en relación a la transparencia y el derecho a la información que tienen los papás, ¿no? Lo último, ministro, ya para terminar, me están preguntando si este modelo, este esquema, se va a repetir en los institutos y en las universidades. Por supuesto, las universidades, la ley universitaria ya en su artículo 11 habla el deber de transparencia. La ley de institutos también habla de la transparencia e información. La transparencia es un componente sustantivo de la calidad de la educación peruana. Eso está planteado en la ley universitaria, la ley de institutos y ahora en este decreto legislativo. O sea, me refiero a si las universidades y los institutos también entran en esta ley y van a tener que bajar pensiones. No, ellos tienen su propia ley. La ley universitaria, en el caso de las universidades, el artículo 11 habla del deber de transparencia. La SUNEDU ya está detrás, digamos, de esa exhortación, digamos, a la transparencia, y los institutos también tienen su propia ley y también ahí se también van a haber las sanciones parecidas a estas. Pero claro, son diferentes, ¿no? Porque, digamos, la regulación es distinta, ¿no? La regulación universitaria es una, Me refiero a la premio, ¿no? A la premio, a la velocidad y digamos, al paralelo con lo que se está haciendo con la educación pública. En los tres casos estamos hablando de un servicio público esencial y por lo tanto es supervisable, y la responsabilidad de la supervisión es del Estado. En las universidades es la SUNEDU, en los institutos y los colegios es el Ministerio de Educación a través de la SUGEL. Ministro Martín Benavides, muchas gracias por esta conversación, que tenga una buena noche y ha sido muy importante poder escucharlo. Hasta otra oportunidad. Gracias. Martín Benavides, ministro de Educación, ya lo ha dicho entonces, estos son 7 días, corre desde ayer, hoy 2, quedan 5, ¿no? Calendario. A partir del día 8 comienzan a evaluar las declaraciones juradas, o sea, el colegio que incurre en un error voluntario o involuntario, incurre en delito, ¿ya? Si un dato no es el dato del gasto que está poniendo en la declaración jurada. Es un tema difícil. Hay información de que ya hay profesores a los que les están reduciendo el sueldo. Pero, como dice el ministro, eso tiene que tener un correlato en las horas que trabajan los maestros, en el nivel de estrés. O sea, porque tan protagonistas son los niños y allí al lado están los maestros. Y por cierto, la familia. Pausa y volvemos.